Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Gracias a Adrián. Bueno, chicos, buenas tardes. Hoy día nos estamos reuniendo para tocar un tema muy importante y importantes, ¿no? Es un pilar fundamental que lamentablemente durante la época de la pandemia se ha descuidado un poco, ¿no? Y esto ha repercutido negativamente en la salud de nuestros pacientes, ¿no? Gracias a Dios y a las medidas que se han ido tomando, poco a poco se va retomando la atención prenatal normal bajo los criterios que vamos a ir revisando en el transcurso de esta teoría. Les adelanto que el tema tiene mucho de normativa, mucho de documentos. La presentación va a quedar grabada para que ustedes la puedan repasar. Entonces, quiero que se centren en este momento en lo que es lo principal. Y lo principal, la parte principal de la norma es la que he remarcado dentro de las normas. ¿Ok? Entonces vamos a poner en especial énfasis, en algunos casos incluso vamos a leer textualmente lo que dice la norma. Otra cosa que les quería pedir es que si hubiera alguna pregunta, si es algo, alguna aclaración que tengan que hacer en el momento de la teoría, no hay problema, levantan la mano y, y tratamos de absorber la duda. Y si no, dejamos las preguntas para el final. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esta lámina con el tema que nos reúne hoy? Bueno, tiene que ver mucho, porque uno de los rasgos que nos distingue como seres humanos es la capacidad de poder vivir en comunidad y de ayudarnos los unos a los otros. Y cómo esto queda evidenciado en el transcurso del tiempo, o cómo sabemos en qué momento realmente nuestros antepasados se volvieron seres humanos. Bueno, algunos creen que es en aquel momento en el cual nosotros podemos o logramos tener la capacidad de ayudarnos los unos a los otros. Entonces, ¿esto cómo se refleja en la parte médica? Se refleja, por ejemplo, en lo que sale acá, ¿no? Es una fractura consolidada. Ese tipo de fracturas grandes hubieran sido mortales si es que no hubieran recibido ayuda del entorno o de la comunidad, ¿no? Entonces, esto es un signo de humanidad, por ejemplo, porque es una fractura grande que se ha curado, que se ha recuperado y ha tenido que pasar necesariamente por un apoyo del entorno y la comunidad. Lo mismo acá, ¿no? Una trepanación craneana con signos de recuperación ósea y yendo a la parte que nos reúne hoy, la ayuda que le damos a la mujer gestante, en este caso reflejada en este huaco o en esta cerámica prehispánica y que representa la atención de una parturienta por medio de un ayudante, ¿no? De una partera. Entonces, estos rasgos son los que nos califican como seres humanos. Y parece muy evidente y muy obvio, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y presente en cada momento de nuestra actuación como médicos. ¿Ok? ¿Y qué queremos lograr con el control prenatal? Bueno, entre otras cosas, un recién nacido sano y una mamá feliz, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo progresivamente. Lo mismo que acá. Bueno, en este caso es una mamá feliz y varios cachorros sanos, ¿no? Entonces entramos al tema de la definición de atención prenatal o de control prenatal. Y la definición es la vigilancia y evaluación integral de la gestante
realizada por un profesional de la salud capacitado con la finalidad de lograr el nacimiento de un recién nacido sano y de preservar la salud materna. Entonces, esta es la definición de atención prenatal. ¿Ok? Involucra varios conceptos que vamos a ir desmembrando en las láminas posteriores. El objetivo es siempre tener un recién nacido sano, aunque este ya no es un recién nacido, y esto tampoco, los bebés no vienen de la cigüeña, obviamente, pero trata de representar el recién nacido sano y una madre feliz, ¿no? Una familia feliz. ¿Cuáles son las características? Algunas estaban inmersas en la definición que les había mencionado y otras van a ir apareciendo en el transcurso de la presentación. Las características principales y que no deben olvidar es que el control prenatal o la atención prenatal debe iniciarse precozmente. Es decir, debe iniciarse apenas se diagnostica el embarazo. Entonces, tiene que ser precoz o temprano, es decir, de inicio precoz o temprano. Debe ser periódico o continuo, es decir, debe seguir un patrón, debe llevarse a intervalos preestablecidos o predeterminados. Ahora, estos intervalos van a variar de acuerdo al riesgo que vamos a evaluar y definir posteriormente. Debe ser completo o integral, es decir, no debe limitarse a la parte obstétrica, sino que debemos evaluar a la, como un todo, ¿no? Y de ser posible a ella como parte de su entorno, a ella, a su entorno, ¿no? Entonces, esa es otra característica importante. Y la última es que debe ser extenso o de amplia cobertura, es decir, debe llegar a los rincones más recónditos o más alejados de nuestro país, debe llegar a todos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Esto es muy importante, me voy a permitir leerlo textualmente. Los objetivos del control prenatal o de la atención prenatal son evaluar integralmente a la gestante y al feto, identificar la presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que requieran un tratamiento especializado para la referencia oportuna, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, preparar física y mentalmente a la gestante para el parto, así como al entorno familiar, plan de parto y psicoprofilaxis. Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal, promover la lactancia materna en la crianza del recién nacido, prevenir el tétano neonatal por medio de la vacuna antitetánica, detectar el cáncer de cervix uterino. ¿Por qué? Porque la gestación es un buen momento para realizar el Papa Nicolau, promover la salud reproductiva y la planificación familiar, promover la adecuada nutrición, prevenir y o tratar la anemia, etcétera, ¿no? Hay muchos objetivos. Estos son algunos de los principales y como vemos, no solamente involucran al embarazo en sí, sino involucran a la mujer que está gestando e involucran al entorno, ¿no? Entonces, parte del objetivo es involucrar a la mujer como un todo y al entorno de la paciente, de la gestante, como parte de este todo. Les había hablado hace un momento que la periodicidad de los controles prenatales podían estar influenciados por el riesgo o por el enfoque del riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad que se presente determinado daño. Entonces, ¿en qué pacientes se presentan más daños o más riesgo? En aquellas que tienen ya unas alteraciones predeterminadas o que van adquiriendo algunas alteraciones que van convirtiendo a un embarazo normal en un embarazo de riesgo, de alto riesgo o de muy alto riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos factores que pueden hacer que un embarazo sea de alto riesgo? La desnutrición materna, por ejemplo, la edad materna
a partir de los 15 años, o sea, la adolescente o las gestantes mal llamadas añosas, ¿no? Las gestantes mayores de 35 años, la gran paridad o multiparidad, el intervalo intergenésico menor a 2 años, la talla baja, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos factores, como les digo, que son inherentes a la mujer que sale gestando. O sea, una mujer que sale gestando no puede modificar su edad, ya sabe qué para tiene, ya se sabe qué periodo intergenésico hay entre un embarazo y otro, pero hay algunos factores que se pueden ir añadiendo durante el transcurso del embarazo y pueden hacer que este embarazo se convierta en un embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, la amenaza de aborto, ¿no es cierto? Las infecciones de vías urinarias, etcétera. Así como hay un alto riesgo, un punto más alto de esto es el muy alto riesgo, ¿no? Entonces ya tenemos acá las gestantes muy jóvenes, a las pacientes con una anemia severa, trastornos hipertensivos del embarazo, que también sería una condición que se va añadiendo o se va detectando durante el prenatal, etcétera. Todo lo que está acá, ¿no? Cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, nefropatías, etcétera. Entonces, ¿qué es nuestro enfoque de riesgo? Nuestro enfoque de riesgo es que a estas pacientes de riesgo que constituyen una menor o una minoría de la población gestante, le vamos a poner un foco especial, porque esta minoría de gestantes concentran la mayor parte de la patología obstétrica y concentran la mayor mortalidad materna y la mayor mortalidad perinatal. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Bueno, poniéndole más énfasis a estas pacientes, haciendo un control prenatal más seguido, más continuo, haciendo las pruebas que sean necesarias, bueno, dependiendo de la normativa y de la patología que presente la paciente, ¿no? Esto es lo que les decía, porque es importante el enfoque de riesgo, porque es una estrategia importante y efectiva para disminuir la mortalidad y morbilidad materna y perinatal, ya que concentrándonos o poniéndole mayor énfasis a este 15 a 30% de gestantes que son consideradas de alto riesgo, podemos disminuir hasta un 60% de la mortalidad y morbilidad materna y perinatal. Eso no significa que a las otras pacientes que no son consideradas de alto riesgo no les vamos a poner el ojo y no les vamos a hacer un seguimiento adecuado, para nada. Pero tenemos que concentrar más esfuerzos en estas pacientes. Y esto está normado a diferentes niveles, ¿no es cierto? Y hay documentos, hay muchísimos documentos importantes que debemos ir conociendo, pero algunos debemos ir conociendo más. Yo les he traído algunos. Por ejemplo, este es un documento de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que son las recomendaciones para la atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. ¿Por qué? Porque la experiencia positiva del embarazo es contagiosa y anima a otras pacientes a que también acudan a su control prenatal, a que sigan las normativas y las indicaciones de las instituciones de salud. El resumen de este documento es lo que está acá. Dice textualmente, la experiencia que tenga una mujer de la atención sanitaria es clave para transformar la atención prenatal y crear familias y comunidades prósperas. ¿Y de quién depende que esa experiencia sea agradable durante la atención prenatal? De nosotros, de todo el personal de salud. Y por supuesto que también de todo el sistema de salud, ¿no? Pero nosotros contribuimos con la pequeña parte que nos toca, ustedes, yo y todos nosotros. Esta es otra norma técnica, por ejemplo, del MINSA, ya detallada o especificada para un grupo etario, que es la atención integral y diferencial en la gestante adolescente.
durante el embarazo, parto y puerperio. Este es un documento del año 2019 enfocado en este grupo etario, ¿no? Con las características especiales de este grupo etario. Como ya le hemos mencionado también, eso también, este grupo etario es un grupo considerado de riesgo. Tenemos otras normas más específicas aún, por ejemplo, esta que da algunas pausas para la atención del parto vertical. Aprovecho para mencionarles que la posición fisiológica del parto es la del parto vertical, ¿no? Porque una posición vertical, o sea, en cuclillas, por ejemplo, hace la gravedad para llevar a cabo el parto, ¿no? El progreso del trabajo de parto y el periodo expulsivo del trabajo de parto. En el transcurso de los años, y a veces más por comodidad del personal que atiende el parto que realmente por las necesidades de la propia gestante, esto se fue modificando y terminamos atendiendo a las pacientes en decúbito dorsal, ¿no? En posición de litotomía con las piernas o los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas apoyadas en unas pierneras, ¿no? Esto es una posición que puede ser más cómoda para el que atiende el parto, pero no necesariamente es la mejor posición para la gestante, ¿no? Entonces, este tipo de documentos buscan alentar el retomar la posición fisiológica para la atención del parto o la atención del parto en sí, que es la posición de cuclillas o el parto vertical. Ahora, ¿cuál es el documento principal? El documento principal que engloba un poco todo esto es este documento, esta norma técnica, que es una norma técnica del MINSA, la 105, esta es la versión 01, que es la norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna. ¿Ok? Ese documento deben conocerlo. ¿Ok? Hay versiones y modificaciones posteriores. Yo les voy a enseñar una de ellas ahora. Pero la parte central del documento y más importante, que rige qué es lo que debemos hacer, cuáles son los objetivos que debemos perseguir, a qué población nos vamos a acercar, cómo tenemos que reportar los casos, en qué formularios tenemos que hacer o registrar la atención, qué exámenes vamos a realizar en cada una de las consultas, cuál es la duración que debe tener cada consulta, etcétera. Todo eso está normado en esta norma técnica. Entonces es un documento que deben conocer. Como es un documento un poco extenso y un poco árido, yo he tratado de remarcar para fines de esta presentación algunos puntos que considero que son los más importantes, lo cual nuevamente significa que los otros puntos no sean importantes, son importantes, ¿ok? Pero estoy remarcando los que a mi criterio son los más importantes. Bueno, esta es una de las modificatorias, ¿no? Solo a modo de ejemplo. Esto también es una norma que salió a raíz del inicio de la pandemia de COVID, en abril del 2020, que también involucra a la mujer gestante, a planificación familiar, etc. Siempre el objetivo es tener recién nacidos sanos y una madre y una familia sana y feliz. Bueno, vamos a revisar algunos de los aspectos de esta norma técnica, ¿no? La 105. Entonces, en todo establecimiento de salud debe cumplir con lo establecido en las normas para lograr que cada gestante reciba como mínimo 6 atenciones prenatales, de las cuales por lo menos la primera o segunda atención debe ser realizada por profesional médico ginecobstetra. En ausencia de esto, porque tenemos un país muy extenso y muy desigual, esta atención podría hacerse por el médico general, ¿no?
Entonces, deben recordar que el mínimo número de atenciones prenatales aceptables en un control prenatal es 6, de acuerdo a la norma técnica. No olviden esto. Los establecimientos de salud público del primer nivel de atención deben identificar y captar al 100% de las gestantes de su comunidad por medio de una búsqueda activa. Les había mencionado que una de las características del control prenatal es que fuera de amplia cobertura. Bueno, acá la norma técnica especifica que debemos identificar y captar al 100% de las gestantes de la comunidad. ¿Ok? Y no esperar que las pacientes vengan al centro de salud donde estamos laborando, sino salir a buscarlas, ¿no? Hacer una búsqueda activa de estas pacientes, manzana por manzana, barrio por barrio, etc. Garantizar la atención del parto complicado o normal y el manejo de las emergencias obstétricas por profesional médico ginecobstetra en ausencia, por un médico cirujano o por una obstetra, ¿no? Obstetriz. Pero siempre por un personal calificado y dependiendo del riesgo que conlleve la paciente que estamos viendo. Para esto ya debemos identificar el riesgo, ¿no? Y esta flechita roja es para mencionar algo que también es muy importante, que la norma establece que los establecimientos públicos que cumplen funciones obstétricas neonatales deben usar obligatoriamente la historia clínica materno-perinatal, ¿ok? Que es un documento que vamos a ver posteriormente y que seguramente alguno de ustedes ya ha visto en las prácticas que están haciendo, ¿no? Esto es inspirado en el documento del Centro Latinoamericano de Perinatología, del CLAP, bueno, con algunas modificaciones, ¿no? Ese es el espíritu del documento o del formato. Hay algunas variaciones entre uno y otro, algunas pequeñas variaciones entre uno y otro, dependiendo del centro de salud, y vamos a ver algunas de esas diferencias posteriormente, ¿no? Pero básicamente debería usarse de forma obligatoria la historia clínica materno-perinatal que viene como un anexo a este documento. También habla de la atención preconcepcional o pregestacional. Solamente voy a mencionar, porque esto es parte de otra teoría que ya la han hecho, pero quería puntualizar que la norma dice que se debe intervenir a una paciente desde el año previo de la intención del embarazo y que lo mínimo aceptable es que intervengamos a la paciente, es decir, la guiemos, la acompañemos, le demos su suplemento de ácido fólico, revisemos que sus vacunas estén completas, revisemos que es una paciente que no tiene alguna enfermedad crónica aguda, ¿no? Digamos que nos dé la oportunidad de planificar un embarazo que sea seguro, ¿no? Esa es la intención de la atención preconcepcional, orientar y educar a las pacientes con la finalidad de obtener un embarazo seguro. ¿Cuánto tiempo antes de la intención del embarazo? Un año antes. Lo mínimo aceptable, 6 meses antes. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que los embarazos deben ser planificados. ¿Ok? Que debemos ser responsables y parte de nuestra labor como médicos es orientar a nuestras pacientes en estos aspectos. Que cuando vemos una mujer en edad reproductiva, nos demos un tiempo, no solamente para tratar la enfermedad que la trae a nuestras consultas, sino además para educar sobre temas como este, ¿no? Y que no nos agarre de sorpresa el embarazo sin ningún tipo de preparación, porque esto incrementa notoriamente el riesgo. Y esta tira de Mafalda más o menos refleja esto, ¿no? Los papás de Mafalda le cuentan que
que van a tener un hermanito y ella se desmaya. La agarra de imprevisto. Bueno, esto es lo que tenemos que evitar por medio de una adecuada consejería y orientación preconcepcional, que no nos agarre de sorpresa y que nos agarre bien preparados. Esto es parte de los cuadros, algunas partes de los cuadros, que habla de la evaluación del riesgo gestacional, ¿no? Ya enfocándonos al riesgo, evaluación de riesgo gestacional, y cómo detectamos esto por medio de la historia clínica, de los antecedentes reproductivos, de los antecedentes generales, de los antecedentes médicos, del examen físico, de la evaluación nutricional y de los exámenes de laboratorio, ¿no? Que en la parte de la anamnesis podemos detectar, por ejemplo, los factores de riesgo que ya traiga la paciente desde antes. Por ejemplo, que sea una edad materna avanzada o muy joven, que tenga em, una condición patológica que predisponga a que el embarazo sea de alto riesgo, por ejemplo, que sea una paciente diabética, hipertensa, asmática, nefrópata, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a orientar nuestro examen, a ordenar y planificar nuestras consultas de atención prenatal y de pedir los exámenes y las interconsultas y evaluaciones que sean necesarias dependiendo del caso. Algunos datos que son importantes, algunos datos más que son importantes de esta norma técnica. La primera consulta de atención prenatal deberá tener una duración no menor a 30 minutos, de acuerdo a la norma. Y en las consultas de seguimiento deben durar no menos de 15 minutos. Es decir, si tenemos un turno de consultorio de 4 horas y todas nuestras gestantes son nuevas, no deberíamos tener citadas más de 8 gestantes. ¿Ok? ¿Esto se cumple en la práctica? No, no se cumple en la práctica. En la práctica tenemos menos tiempo para atender a nuestras pacientes gestantes y de alguna forma se está incumpliendo la propia norma técnica, ¿no? La atención prenatal debe ser realizada por médico ginecobstetra, en su defecto por un médico cirujano general o por una obstetriz, ¿no es cierto? Y esto, como ya habíamos mencionado, va a depender del nivel de complejidad del centro de salud. Ahora, solamente el nivel de complejidad, sí y no. Teóricamente sí, porque los centros de mayor complejidad o los de mediana complejidad deben tener un médico ginecobstetra, pero esto en nuestras realidades no siempre se cumple, ¿no? ¿Debería ser así? Sí, debería ser así. Toda complicación del embarazo detectada en cualquier momento de la atención de la gestante debe ser atendida por el médico ginecobstetra. Brindar educación a la mujer gestante, su familia y a la comunidad sobre los cuidados durante la gestación, parto y puerperio, es decir, involucrar a toda la familia, como ya hemos mencionado varias veces, y brindar educación para identificación de los signos de alarma durante la gestación, parto o puerperio. Estos son algunos temas relacionados a los exámenes. No voy a entrar al detalle. Hay un cuadro dentro de la propia norma que em, organiza todo esto y nos muestra en un solo vistazo lo que debemos hacer. Pero solamente les digo que hay una serie de exámenes que hay que realizar dependiendo el control prenatal en el cual nos encontremos. ¿Ok? Y hay algunos exámenes que son universales, son parte del perfil prenatal que le solicitamos a las gestantes, ¿no? Esta parte que está remarcada se refiere a la ecografía obstétrica. Y sí, me voy a dar un minutito para hablar sobre esto. ¿Y por qué? Porque toda paciente
gestante que ustedes detecten en etapas iniciales del embarazo, una de las cosas que tienen que tener en la mente es pedirle una ecografía obstétrica. Eso ya lo hemos conversado en mis grupos de práctica, pero quiero mencionarlo para todos también. ¿Y por qué es necesaria una ecografía obstétrica o una ecografía precoz en el embarazo? Porque nos permite varias cosas. Nos permite confirmar el embarazo, la localización del embarazo, el número de embarazos, la actividad del embarazo y además nos permite eh, corroborar o determinar con un grado de exactitud alto la edad gestacional que tiene la paciente. Entonces, esto es muy importante porque nos permite calcular o proyectar la edad gestacional a diferentes momentos del control prenatal, porque el margen de error de una ecografía para edad gestacional, de una ecografía realizada inicialmente en el embarazo es de más o menos 2 días. Estos márgenes de error se van ampliando conforme va progresando el embarazo, ¿no? El embarazo a término, el margen de error es más o menos 2 semanas. Entonces, una gestante en la cual por ecografía detectamos o calculamos que puede tener, midiendo los diámetros del bebé, 36 semanas, bueno, podría tener 34 o podría tener 38, lo cual es totalmente diferente, ¿no? Entonces, haciendo la ecografía inicialmente, nos evitamos este problema y tenemos una edad gestacional bien determinada que nos permite para cumplir todo lo que establece el control prenatal. Y también hay que hacer una ecografía genética de riesgo de patología cromosómica alrededor entre las 10 y 14 semanas. Realmente en la práctica se hace entre las 13 y 14 semanas, ¿no? Entre otras cosas para evaluar el pliegue nucal que se asocia a cromosomopatías, principalmente a síndrome de Down. Esto es respecto a las pacientes RH negativo, la necesidad de realizar un test de Coombs negativo y la necesidad de aplicar en las pacientes RH negativo la gamma globulina anti-D, una ampolla de 250 microgramos de gamma o globulina o inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 32 semanas de gestación. Esto es muy importante. ¿Y en qué otro momento se puede aplicar esta gamma globulina anti-D? Dentro de las primeras 72 horas de realizado el parto. Se aplica solamente a las pacientes que dan a luz, o sea, que tienen un parto. No, también se aplica a las pacientes que RH negativas que han tenido un aborto, por ejemplo, que se les ha realizado un procedimiento invasivo tipo amniocentesis, o que tienen una enfermedad de trofoblasto, o que tienen un embarazo ectópico. Todos estos casos pueden ser susceptibles de aplicar la gamma globulina anti-D dentro de las 72 horas de resuelto el evento. Esto es importante sobre la prescripción de medicamentos durante el embarazo. Hay algunos que son imprescindibles. El ácido fólico. El ácido fólico lo deberíamos indicar desde la atención preconcepcional, ¿no? ¿Por qué? Porque su administración antes del embarazo disminuye grandemente las alteraciones del tubo neural del producto. Entonces, el ácido fólico es imprescindible. Su adecuada administración disminuye notoriamente las alteraciones del tubo neural, ¿no? Meningocele, mielomeningocele, etc. Luego, también debemos aplicarlo durante todo el embarazo, ¿no? Las dosis van variando dependiendo de la edad gestacional, pero es muy importante que sepamos que la administración de ácido fólico
La iniciamos desde la etapa preconcepcional y se mantiene durante todo el embarazo. Y también la administración de sulfato ferroso es importante, ¿ok? 60 miligramos a toda gestante a partir de las 14 semanas y hasta el parto. Podemos continuarla en el puerperio también, sí. Bueno, estas son algunas información para la gestante de la primera consulta. La gestante que se acerca a su primera consulta debe salir de la primera consulta no solamente con una evaluación integral, sino además con una información clara de qué es lo que tiene que hacer durante su embarazo, de cómo va a ser su control prenatal, de cuáles son los beneficios que le otorga el Seguro Integral de Salud o la institución de salud o la empresa prestadora de servicios de salud donde va a realizar su control prenatal. Toda esa información debe tenerla clara la paciente. Y además debe tener clara su programación para la primera cita de seguimiento. Según esta norma, ¿cuándo debe realizarse la primera cita de seguimiento? Máximo a los 15 días de la primera consulta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evaluar el resultado de los exámenes que se hayan pedido. Entonces debería ser a los 15 días. ¿Esto se cumple? Tampoco se cumple por lo general. Bueno, estas son para especificar los procedimientos y atenciones dependiendo de la edad gestacional. Quiero que se centren en este cuadrito verde porque habla de una prueba que es importante, que no cuesta nada hacerla y que se hace durante el control prenatal entre las 28 y las 32 semanas con la finalidad de detectar aquellas pacientes que tienen riesgo de desarrollar una hipertensión inducida por el embarazo. Y como vamos a ver posteriormente, bueno, en la clase correspondiente, es una de las causas principales de morbo y mortalidad materna y fetal. Y es la prueba de Gantt o Roll Over Test, ¿no? Prueba de rodamiento. ¿Y en qué consiste? En tomar la presión arterial en decúbito lateral izquierdo, ¿no? A la paciente ubicada en decúbito lateral izquierdo, se le toma la presión arterial en el brazo derecho. Después se coloca a la paciente en decúbito supino, se espera 5 minutos y se repite la toma de la presión arterial. Si la presión diastólica aumenta 20 milímetros de mercurio, o si la presión arterial media es mayor de 85 milímetros de mercurio, consideramos a esta prueba positiva y consideramos que esta paciente, esta gestante, tiene un riesgo incrementado de desarrollar posteriormente una enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿ya? Entonces, no olvidar la prueba de Gantt o rollover test o prueba de rodamiento. Este es el cuadro de resumen que les mencionaba. Después lo ven con detalle. Hay una serie de actividades para realizar y de acuerdo a la norma va sugiriendo o indicando, mejor dicho, la consulta en la cual debe de realizarse estas actividades, ¿no? Acá están las 6 atenciones mínimas para considerar que el control prenatal es adecuado, ¿no? Bueno, es un proceso largo, es un proceso largo, es un proceso que involucra mucha responsabilidad y mucha paciencia y mucha dedicación. Es un proceso que no podemos acortar, ¿no? Que dura lo que debe durar y en el cual debemos hacer e intervenir de la forma en que tenemos que, haciendo las cosas que tenemos que hacer e interviniendo de la forma que debemos intervenir, ¿no?
No podemos acortar plazos, no podemos saltearnos pasos, tenemos que cumplir la norma técnica y bueno, fuera de la norma técnica ya las guías y protocolos, dependiendo de la patología que vayamos detectando, de una manera adecuada, consciente y constante. Ahora vamos a pasar a menciones importantes. Otra vez es un tema que ya he tratado con mis grupos de práctica. Quizás muchos de ustedes ya conocen esto, pero es importante uniformizar el criterio y hablar todos el mismo idioma. Entender lo mismo cuando nos referimos a términos como estos. Entonces, ¿qué es la fecha de última regla normal? Es el primer día de la última regla normal. No es el primer día de una regla que no sea normal. Si es una paciente que usualmente menstrua 5 días y sus reglas son regulares y vienen cada 28 días, bueno, cuando hablamos del primer día de la última regla normal nos referimos al primer día de una regla con esas características. Si la paciente nos dice, sí, he menstruado, esa misma paciente, ¿no? Nos dice, sí, he menstruado hace 3 semanas, pero solamente me duró un día, o fue muy escaso, fue marrón, y no me vino a los 28 días, sino me vino a los 20, bueno, eso no lo vamos a considerar como una regla normal. ¿Ok? ¿Cuál es la duración del embarazo humano normal? Es 280 días. 280 días que equivalen a 10 meses lunares de 28 días, el ciclo lunar es de 28 días, o a 9 meses solares, ¿no es cierto? Eh, o a 40 semanas de gestación. ¿Contadas desde cuándo? Desde el primer día de la última regla normal. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de que el embarazo cumpla 22 semanas o antes de que el producto pese 500 gramos. ¿Qué es un parto? Es la expulsión espontánea o inducida del producto de la gestación después de las 22 semanas o después que el producto de la gestación pese 500 gramos. Entonces, esta diferencia es importante, muy importante. Y esta diferencia de gestación a término, pretérmino y posttérmino también es muy importante. Y todas estas definiciones nos van a servir para armar esta fórmula obstétrica que vamos a mencionar a continuación. ¿Qué es una gestación a término? Hemos dicho que la duración del embarazo humano normal son 40 semanas o 280 días. Pero, ¿qué significa que todos los embarazos van a terminar a las 40 semanas o a los 280 días contados desde el primer día de la última regla normal? No. Esto simplemente es un promedio de duración del embarazo. Consideramos a término, es decir, que el feto está maduro, no siempre es así, pero en líneas generales consideramos que el feto está maduro cuando el embarazo dura entre 37 y antes de cumplir las 42 semanas. Esa es la gestación a término. La gestación pretérmino, por lo tanto, es aquella gestación que tiene menos de 37 semanas, ¿no? Si el embarazo terminara y se convirtiera en un parto, bueno, para que sea un parto pretérmino, tiene que ser un parto que se realiza antes de las 37 semanas, pero después de las 22 semanas. Porque si es menos de las 22 semanas, ya sabemos que es un aborto. ¿Okay? Y el embarazo posttérmino es el que dura más de 42 semanas o más. Eso es el embarazo posttérmino. Si se produce el parto
a las 42 semanas o después de las 42 semanas, consideramos esto como un parto post-término. La fórmula obstétrica. Como dije, estas definiciones son importantes para poder armar nuestra fórmula obstétrica o fórmula gesta para. Gesta de gestaciones, número de gestaciones totales de la paciente, incluyendo una probable gestación actual, ¿no? No solamente los antecedentes, sino además se incluye si la paciente está gestando en este momento o no. Y para, que son los antecedentes de los embarazos que ya han terminado antes. Este para se subdivide a su vez en cifras, que acá lo hemos puesto como ceros, pero bueno, el primer cero es el número de partos a término que ha tenido la paciente. Es decir, de partos presentados entre las 37 y antes de las 42 semanas. ¿Ok? Para fines de fórmula obstétrica, en este primer cero también vamos a incluir los partos post-término, para fines de fórmula obstétrica. La segunda cifra, en este caso el segundo cero, corresponde a los antecedentes de partos pretérmino que haya tenido la paciente. Partos pretérmino. Es decir, el número de embarazos terminados antes de las 37 semanas, pero después de las 22 semanas. ¿Ok? Entonces, todos los antecedentes de partos realizados después de las 22 semanas, pero antes de las 37, se van a incluir en esta segunda cifra. En la tercera cifra vamos a incluir los abortos o las pérdidas de embarazo efectuadas antes de las 22 semanas. Para fines prácticos, en esta cifra incluimos además los embarazos ectópicos, que por lo general terminan antes de las 22 semanas, y las enfermedades de trofoblasto, que también por lo general terminan antes de las 22 semanas. Hay excepciones raras. Pero para fines prácticos incluimos acá los abortos principalmente, además los embarazos ectópicos y las enfermedades de trofoblasto. Y la última cifra corresponde a los niños que están vivos actualmente. ¿Okay? Puede haber tenido, digamos, 2 partos a término y un parto prematuro, pero de repente uno de ellos falleció y no están los 3 vivos, ¿no? Entonces en la última cifra solamente mencionamos los vivos actualmente. En el caso de este ejemplo, pues 2. Una pregunta de esto, que es muy importante, levanten la mano, chicos, antes de avanzar. Si está todo claro, bueno, dejamos para el final las preguntas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la fecha probable de parto? La fecha probable de parto es la fecha en la cual el embarazo cumple 40 semanas. Esa es la fecha probable de parto. ¿Es la fecha en la cual va a producirse el parto? No, no necesariamente, ¿no? Porque ya sabemos que un embarazo a término dura entre 37 y antes de las 42 semanas. Entonces, en todo ese lapso podría producirse el parto y ser un parto a término, sin contar los partos pretérminos, ¿no? Pero la fecha probable de parto lo que nos indica es la fecha en la cual el embarazo cumple 40 semanas. ¿Cómo calculamos la fecha probable de parto? Bueno, la mejor forma, ¿no?, de contar 40 semanas es nuestro calendario y empecemos a contar. Desde el primer día de la última regla hasta la fecha actual, 280 días o 40 semanas. Si queremos alguna regla práctica para calcular o aproximarnos a esta fecha probable de parto, usamos alguna de estas reglas. La regla de Pinard, la regla de Wall o la regla de Nagel. En la práctica,
la regla que usamos es la regla de Nagel. ¿Y en qué consiste? En que el primer día de la última menstruación le agregamos 7 días y retrocedemos 3 meses. Esa es la regla de Nagel. Entonces, si les preguntara calcular la fecha probable de parto de una paciente cuya fecha de última regla normal ha sido en tal fecha, bueno, ya sabemos que a la fecha, al día le aumentamos 7 días y a los meses le retrocedemos 3 meses. Tenemos que variar de año si es que nos pasamos al año siguiente. Por ejemplo, si esta paciente refiere haber menstruado el 5 de abril, por ejemplo, la fecha probable de parto sería 5 más 7, 12, 4 menos 3, 1, y como nos estamos pasando al año siguiente, del 2023. Si la fecha de última regla fue el 15 de julio del 2021, lo mismo, 15 más 7, 22, 7 menos 3, 4, y como nos estamos pasando hasta el año siguiente, del 2022. En este último ejemplo, diferente, si la fecha de última regla fue el 10 de enero de este año, entonces a este 10 le aumentamos 7, nos da 17, y el 1 se convierte en 10. ¿Por qué? Porque de enero restamos un mes y nos da diciembre, otro mes, noviembre, y el tercer mes, octubre. ¿Pero de qué año? De este mismo año, ¿no? 17 de octubre de 2022. Estas fechas probables de parto calculadas por medio de la regla de Nagel no siempre son exactas, no siempre nos dan la fecha en que el embarazo cumple 40 semanas. ¿Se aproxima bastante? Sí, se aproxima bastante. ¿Es exacta? No. Hagan los ejercicios ustedes, agarrando un calendario, calculando las fechas probables de parto por medio de la regla de Nagel, y en algunos casos van a encontrar diferencias, ¿ok? Pero no se aproxima mucho. Y para fines prácticos es la regla que usamos. Más recién nacidos. Este es un poquito para enseñarlo. Bueno, yo soy médico del Hospital Rebagliati. Este es un poquito para enseñarles cómo es el flujo de atención en nuestro hospital para el control prenatal. Llegan las pacientes con una cita, van con su cita impresa, depositan su cita en una ranura de una puerta de atención y toman asiento hasta que les toca su turno y las llaman. Ingresan a los consultorios, estos son los consultorios vistos por dentro. Este es el consultorio propiamente dicho. Nosotros usamos en el Hospital Rebagliati la historia clínica digital, informática, ¿cierto? Entonces la paciente ingresa, se le hace la anamnesis, se hace el examen físico, se da los exámenes que haya que generar de acuerdo a la patología de la paciente, al riesgo que tenga y al número de control prenatal o la edad gestacional que tenga la paciente. Y la paciente sale de la atención con un resultado que puede ser una cita posterior, que puede ser una indicación de hospitalización o puede ser una indicación de pase a emergencia, ¿no? Por ejemplo. Además sale con su receta, sus órdenes de exámenes auxiliares, ¿no? De laboratorio de ecografía, etcétera, ¿no? Esta es una foto de piso de hospitalización. Hay una balanza acá. ¿Por qué hay una balanza? Porque el control de peso es importantísimo durante nuestra atención prenatal. Esta es una cinta métrica. ¿Por qué es una cinta métrica en esta clase?
porque la medición de la altura uterina es algo que debemos hacer durante todo nuestro control prenatal. Tanto las curvas de incremento de peso como las curvas de incremento de la altura uterina, vamos a graficarlas o a registrarlas en un gráfico que está dentro de la tarjeta de control prenatal que habíamos mencionado en la norma técnica. ¿Okay? Y estas variaciones deben mantenerse dentro de un percentil o de un rango de percentil que va de 10 a 90 para considerar que el incremento de peso o que el incremento de la altura uterina se encuentran dentro de valores normales. Eso lo vamos a ver en un momento. Bueno, esto es cómo se mide la altura uterina. La altura uterina se mide con una cinta flexible, una cinta plástica flexible. Bueno, esta es una cinta especialmente hecha para medir la altura uterina para fines obstétricos, entonces tiene algunos registros, unas cifras importantes, alguna información importante, también un pequeño gráfico de la forma correcta de medir la altura uterina, y al reverso tiene otra información importante. Pero para fines prácticos podemos usar una cinta flexible de costurera, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la forma adecuada de medir la altura uterina? Esta. Ponemos el cero de nuestra cinta métrica, el cero, en el borde superior de la sínfisis del pubis. Tensamos la cinta métrica y la sujetamos entre nuestro dedo índice y medio. La tensamos, apoyamos el borde cubital de la mano en el fondo del útero en forma vertical y tensamos y medimos en la cifra que está en este punto que estoy mencionando. Esta es la altura uterina, de acá hasta acá, no hasta acá, sino hasta acá. ¿Ok? Esta es la altura uterina. ¿Por qué lo medimos de esa forma? Por acuerdo. Es una forma estandarizada de medir la altura uterina. También la altura uterina obviamente varía y como ya hemos mencionado, de acuerdo a la edad gestacional de la paciente. Y el progreso de la altura uterina debe mantenerse dentro de los percentiles 10 y 90 para considerar que es un incremento normal de la altura uterina. A veces no tenemos esto, a veces no tenemos la fecha de última regla, a veces no tenemos esa ecografía inicial del embarazo. A veces recibimos una paciente que ni siquiera sabe que está gestando y cuando le examinamos nos damos cuenta que está gestando. Entonces, en ese caso, no tenemos ecografía, no tenemos fecha de última regla o no tenemos fecha de última regla confiable y queremos darnos una idea de más o menos qué edad gestacional tiene la paciente. Bueno, en esos casos nos sirve esto, solo en esos casos, ¿no? En esos casos podemos calcular aproximadamente que en un embarazo a término el fondo uterino está a nivel del borde costal inferior, obviamente, ¿no? Que a las 22 semanas el fondo uterino se encuentra aproximadamente a nivel de la cicatriz umbilical. Que a las 30 semanas se presenta en un punto equidistante entre estos dos y a las 18 semanas en un punto equidistante entre la cicatriz umbilical y el borde superior de la sínfisis del pubis. Esto solamente nos sirve para darnos una idea de la edad gestacional. Si tenemos una fecha de última regla confiable o tenemos, mejor aún, una ecografía en etapas iniciales del embarazo, ese dato nos va a dar la edad gestacional y no esto. Esto tiene un margen de error muy grande, pero en algunos casos nos puede servir.
Estas ya son fotitos del hospital, midiendo la altura uterina, lo que les dije, el cero en el borde superior de la sínfisis de pubis, tensamos la cinta, entre nuestro dedo índice y medio, le apoyamos en el fondo uterino y medimos de acá a acá. Esta es una fotito lateral. Si lo vemos de arriba hacia abajo, es lo mismo. Por ejemplo, en este caso, medimos la altura uterina desde acá hasta este punto. Entonces, en este caso, la altura uterina es 27 centímetros, por ejemplo. ¿No es cierto? Estas son las curvas que les mencionaba. Esta es la curva de altura uterina, percentiles 90, 10, 50 como percentil promedio. La altura uterina en centímetros versus la edad gestacional. Entonces, por ejemplo, tenemos una gestante de 27 semanas, le medimos la altura uterina y mide 21 centímetros. Ok, buscamos 27 semanas, buscamos 21 centímetros y marcamos acá, por ejemplo. Está casi en el percentil 10. Dentro de lo normal, sí, pero en un percentil bajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una paciente de 33 semanas y su altura uterina es 29 centímetros. Entonces, ok, vamos a las 33 semanas, buscamos 29 centímetros, buscamos la intersección, ok, está acá, casi percentil 50, altura uterina promedio para esa edad gestacional. Lo mismo va a ser con las curvas de incremento de peso. ¿Qué pasa si vemos que esta curva de altura uterina va siendo menor del percentil 10? Bueno, podemos pensar que el feto no se está desarrollando adecuadamente, ¿no es cierto? Que hay una restricción de crecimiento uterino, entre otras cosas. ¿Qué pasa si la altura uterina es mayor al percentil 90 para la edad gestacional? Pueden pasar varias cosas. Puede que que nos hayamos equivocado en la fecha última regla y que el embarazo tenga más tiempo del que tiene. Puede ser que el bebé o el feto sea grande para la edad gestacional que tiene la paciente. Puede ser que sea un embarazo múltiple. Puede ser que haya un polidramio, es decir, un aumento del volumen del líquido amniótico. Puede ser que la paciente sea obesa y no podemos medir adecuadamente la verdadera altura uterina, etc. ¿No? Pero es importante este control porque nos permite alertarnos, otra vez en el enfoque de riesgo, sobre probables alteraciones para tomar las medidas correspondientes. Si vemos que el percentil está debajo del percentil 10 o sobre el percentil 90, probablemente pidamos una ecografía para confirmar más o menos el peso que va teniendo el embarazo y si corresponde a la edad gestacional que tiene la paciente. Estas son fotos de carnés prenatales. Como les dije, hay variaciones entre los carnés de algunas instituciones y de otras, pero más o menos representa lo mismo. Esta de acá es la curva para la altura uterina, la gráfica para la altura uterina versus semanas de embarazo. Y este incremento de peso versus semanas de embarazo. Acá lo mismo, pero un carnet diferente. Teóricamente todos deberían ser exactamente iguales, de acuerdo a la norma, pero no es tanto así, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante hacer durante el embarazo? Bueno, etapas ya un poquito más avanzadas del embarazo, las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold nos permiten determinar la situación, la presentación y la posición del feto. ¿Cuál es la situación? Es la relación entre el eje del feto y el eje de la madre. Si el eje del feto coincide con el eje de la madre, hablamos de situación longitudinal. Si por otra parte
el eje del feto es transverso al eje de la madre, hablamos de una situación transversa. Y si no es tan transversa, si no está en oblicuo, hablamos de una situación oblicua. ¿Qué es la presentación? La presentación es la parte fetal que se presenta hacia el canal del parto. Entonces, la presentación puede ser cefálica, si la parte que se presenta al canal de parto es la cabeza fetal, con diferentes variaciones, que ya la veremos después. Puede ser una presentación podálica, si se presenta las nalgas del bebé al canal de parto, ¿cierto? Y la posición es la relación del dorso del feto con respecto al lado derecho o izquierdo de la madre. Entonces, si el dorso está hacia la derecha, hablamos de una posición derecha, y si está hacia el lado izquierdo, de una posición izquierda. Esto, la situación, la presentación y la posición fetales, las determinamos mediante las maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold es ubicar juntar las dos manos, apoyar los bordes cubitales de las manos en el fondo del útero y juntar los dedos, con la finalidad de palpar este polo fetal. Ese es el objetivo. Ver si el polo fetal está acá y qué polo fetal es. La segunda maniobra de Leopold es, terminamos la primera maniobra de Leopold y bajamos las manos y palpamos los lados del feto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar en qué lado está el dorso fetal y en qué lado están las pequeñas partes fetales, ¿no? Las piernitas, los brazos. Seguimos bajando y ponemos la mano, nuestra mano predominante, agarrando el polo que se presenta hacia el canal del parto, ¿no? Y tratamos de moverlo. Esto es para tratar de ver cuál es el polo que se está presentando al canal de parto. Más o menos lo mismo que acá, pero al inverso, ¿no? Pero al revés. Y la cuarta maniobra de Leopold, bueno, estas tres maniobras las hacemos, digamos que nosotros mirando a la paciente, ¿no? La cuarta maniobra de Leopold, invertimos y nosotros miramos hacia los pies de la paciente. Y tratamos de juntar otra vez nuestras dos manos, apoyamos los bordes cubitales de nuestras manos en la presentación fetal y tratamos de juntar los dedos de una mano y de la otra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver si esta presentación ha ingresado o no ha ingresado a la pelvis. Lo estoy hablando en formas muy generales porque las clases de trabajo de parto eso no los han visto todavía, pero nos sirve para eso. Esto nos va a dar una idea de si la presentación está encajada, es decir, en líneas generales, ingresada a la pelvis, o aún no está encajada. Esa es la cuarta maniobra de Leopold. ¿Cómo terminamos describiendo a estos fetos? Por ejemplo, como longitudinal, ¿no? Porque el eje, en este caso, por ejemplo, es longitudinal porque el eje del feto corresponde al eje de la madre. Cefálico, porque la parte que se presenta al canal de parto es la cabeza fetal. Izquierdo, porque el dorso fetal se encuentra a la izquierda de la paciente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto se escribiría en situación, presentación y posición como longitudinal, cefálico, izquierdo. ¿Ok? Lo mismo va a variar a la derecha, si es podálico, si es transverso. Eso lo van a ver con detalle en sus prácticas. Otro tema que es importante son estas dos reglas que tenemos acá, que quieren conocer ustedes, que son también reglas, así como mencionamos hace un momento que
Una paciente que no teníamos la fecha de última regla normal y queríamos darnos una idea, así a ojo de buen cubero, de qué edad gestacional podría tener en base a la altura uterina, ¿no? Más o menos calculando, bueno, esta regla de McDonald también lo intenta calcular la edad gestacional en base a la altura uterina. ¿Y cómo hace? Bueno, se mide la altura uterina y se multiplica por 8 y se divide entre 7. Y eso, según la regla de McDonald, nos da un aproximado de la edad gestacional de la paciente al momento del examen. Entonces, por ejemplo, si medimos una altura uterina de 22, multiplicamos 22 por 8, nos da 176, y dividimos 176 entre 7 y nos da 25.1 semanas aproximadamente. Nuevamente, y regresando a lo que les mencioné anteriormente con respecto a la altura uterina, esto tiene un margen de error muy grande. Solamente lo usamos si no tenemos una fecha de última regla confiable o si no tenemos una edad gestacional eh, confirmada por una ecografía precoz, ¿no? Pero tienen que conocer la regla de McDonald. Y la regla de Johnson es el cálculo del peso fetal en base a la altura uterina. También deben conocerlo. En base a la altura uterina nos podemos hacer una idea de cuánto aproximadamente vaya a pesar está pesando el feto. Esto también tiene un margen de error muy grande y va a variar en base a los parámetros y a las consideraciones que hemos mencionado hace un momento, ¿no? El grado de obesidad de la madre, etcétera. Si hay polidramios, es un embarazo múltiple, etcétera. Pero en líneas generales deben conocer la regla de Johnson-Toshak. ¿Y qué consiste? Que a la altura uterina le restamos una constante y la multiplicamos por 155. Esta constante varía si la presentación está encajada o si la presentación no está encajada. Si la presentación no está encajada, nuestra altura uterina va a parecer más grande que si la presentación está encajada. Entonces le quitamos una cifra mayor, en este caso 12. Si la presentación está encajada, a esa altura uterina le quitamos 11. En este ejemplo, si la altura uterina que medimos es 33 centímetros y la presentación no está encajada, bueno, a los 33 le quitamos 12, nos da 21 y el 21 lo multiplicamos por 155. Y el ponderado fetal, según esta regla, sería 3.255 gramos. Eso es muy aproximado con un margen de error grande. Estas son algunas de las fotitos de la norma técnica sobre el carnet prenatal que les había mencionado. Una parte importante de datos generales, de antecedentes, de fecha última regla, fecha probable de parto, los exámenes que vamos realizando, los hallazgos que vamos haciendo control prenatal tras control prenatal, ¿no? Y los exámenes que vamos, las actividades que vamos realizando, las curvas, que ya se las había enseñado hace un momento, tanto para el peso como para la altura uterina, el detalle de lo mismo. Esto tienen que revisarlo. Esto, por ejemplo, son fotitos de los carnets prenatales que usamos en el hospital. Están las curvas de altura uterina y de incremento de peso. Alguna información relevante para la paciente. Una alerta sobre las señales de alarma por las cuales la paciente debe acercarse a un servicio de emergencia. Y los datos generales del paciente que acá están tapados por este papelito, ¿no? Este es el anverso, esta es la parte principal del documento en el cual vamos registrando las actividades que vamos realizando control prenatal tras control prenatal. Y nuevamente en la parte superior, la parte de antecedentes, básicamente. Este es otro ejemplo. Lo mismo.
Y esto es lo mismo, de otro caso. Pero traía esta fotito en especial para hablar algo acerca de este. Acá hay un documento engrampado, que es el carnet de vacunación de la gestante. Entonces, la paciente gestante tiene un plan de vacunaciones normales. Hay un esquema nacional de inmunización para la mujer gestante, que incluye estas vacunas. Este cuadro lo tienen que conocer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las vacunas obligatorias en la gestante? La hepatitis B, la influenza y una de estas dos, ¿no es cierto? La doble, difteria, tétanos o difteria, pertussis, tétano, ¿no? Que va a variar dependiendo la edad gestacional. La hepatitis en 3 dosis, la primera a partir de las 20 semanas de gestación, la segunda 4 semanas después de la primera y la tercera 4 semanas después de la segunda. La influenza una sola dosis a partir de las 20 semanas, la de T 2 dosis a partir de las 20 semanas y la segunda 8 semanas después de la primera y la triple a partir de las 27 semanas de gestación. A esto podemos añadirle la vacuna COVID, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa vigilamos durante el control prenatal? Vigilamos el bienestar fetal. No voy a entrar a detalle, van a tener clases específicas para eso, solamente voy a mencionar que durante el control prenatal no solamente buscamos riesgos, sino buscamos también signos de alarma. Y tenemos que instruir sobre estos signos de alarma a nuestra paciente. ¿Cuáles son algunos signos de alarma? Bueno, algunos signos que nos puedan hacer pensar en que hay algún compromiso del bienestar fetal o del bienestar materno. ¿En qué forma medimos o podemos medir el bienestar fetal? Bueno, por medio de la medición de movimientos fetales. Es normal que el bebé se mueva. Lo que no es normal es que los bebés no se muevan o se muevan muy poco. La evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, que en líneas generales ubicarse entre 120 y 160 latidos por minuto, siendo el promedio 140. Menos de 120 latidos por minuto consideramos bradicardia fetal, más de 160 taquicardia fetal. La ecografía obstétrica, que tiene varias formas de medir el bienestar fetal, varios perfiles, y también la ecografía Doppler. Los signos de alarma durante el embarazo, que están especificados dentro del control prenatal, que la paciente sangre durante el embarazo, que el bebé no se mueva durante el embarazo, que pierde el líquido amniótico, que la paciente pierda el líquido amniótico. Perdón, ¿alguien tenía alguna pregunta? ¿No? Ok. Que pierda el líquido amniótico, que el bebé no se mueva, que haya contracciones uterinas, que sangre, etcétera, ¿no? Entonces, la paciente debe estar entrenada y debe tener claro cuáles son estos signos de alarma. Y las pruebas de bienestar fetal, que son muchas, ¿no? Una de las más usadas es el monitoreo electrónico fetal. Esto es, por ejemplo, la parte de signos de alarma. Esta es una fotito de un carnet prenatal de una institución de salud de acá. Entonces, se le dice a la paciente que tiene que acudir a un establecimiento de salud, al establecimiento de salud más cercano, si tiene hinchazón, hablando en idioma coloquial, de cara, manos y pies, dolor de cabeza, visión borrosa, dolor abdominal, aumento brusco de peso, fiebre, ardor al orinar, vómitos, salida de sangre o pérdida de líquido por la vagina, disminución de movimientos fetales. ¿Por qué les menciono esto y lo pongo en un recuadro? Como una oportunidad de hablar de la importancia del adecuado control de los movimientos fetales. Es importante que nuestra paciente sepa
que el bebé debe moverse y que los movimientos fetales son un índice de bienestar fetal, que la ausencia o la disminución de movimientos fetales normales del bebé son un signo de alarma durante el embarazo. Y nuestra paciente debe estar adecuadamente entrenada en la forma correcta de medir los movimientos fetales que va presentando. Y esto lo traigo solamente a modo de ejemplo, porque hay varias formas que pueden ustedes leer o que se recomiendan para el adecuado control de los movimientos fetales. Pero esto, por ejemplo, es en base a un documento de la unidad de vigilancia fetal de mi hospital, del Hospital Revalliati, en el cual a la paciente se le indica, esta es una semana, ¿no? Por ejemplo, semana 28, un calendario que va de lunes a domingo, y se le pide a la paciente que registre la hora en la cual percibe el primer movimiento del bebé. Por ejemplo, en este caso, 8:20. Y después de esto que cuente 10 movimientos del bebé. Si a las 2 horas ha completado los 10 movimientos del bebé, ok, marca el 2. ¿Qué significa? Que en 2 horas ha completado 10 movimientos. Deja de contar, deja de prestarle mucha atención a esto, no debes preocuparse, pero sí de poner el foco en los movimientos fetales hasta el día siguiente. Nuevamente el día siguiente pone la hora en la cual se presenta o percibe el primer movimiento fetal y el número de horas en el cual le cuesta o se toma para completar 10 movimientos fetales. Digamos que en este caso se demoró 6 horas, ¿ok? Marca el 6. Y nuevamente espera hasta el día siguiente. Esa es una forma de explicar a las pacientes o de entrenarlas para el adecuado control de sus movimientos fetales. ¿Qué pasa bajo este mismo esquema si pasan 10 horas y no ha completado los 10 movimientos del bebé? Tiene que acercarse a un centro de salud más cercano. ¿Por qué? Porque hay una disminución de movimientos fetales. Lo mismo si pasan varias horas sin percibir ningún movimiento fetal. También es un signo de alarma y debe acercarse a un centro de salud. ¿Hay periodos en los cuales los bebés no se mueven? Sí. Hay periodos en los que los bebés se quedan dormidos, por ejemplo, o están con hipoglicemia y se mueven poco, ¿no? Pero en líneas generales, en este periodo de 10 horas debe completar los 10 movimientos. ¿Okay? Esto es de las pruebas de bienestar fetal. No voy a entrar en detalle de esto, pero es parte del monitoreo electrónico fetal. Esta es una gráfica, las diferentes variables que se obtienen de esta gráfica se grafican o se registran en estos cuadros y obtenemos un puntaje que nos ayuda a determinar con un margen de error considerable también, con una alta tasa de falsos positivos, si el bienestar fetal está conservado o no. Bueno, este es un puntaje, por ejemplo. No vamos a entrar en detalle. En la práctica, en una teoría van a ver esto y en la práctica lo vamos a ver también con seguridad. Este es otro monitoreo. Acá están registrados la frecuencia cardíaca del feto con sus diversas características. En esta parte central los movimientos del bebé, en este caso graficados como unos triangulitos. Y en la parte inferior la presencia de contracciones, que en este caso son unas contracciones algo irregulares y no muy intensas. La correlación de estos tres factores nos ayuda a leer, interpretar y otorgar un puntaje a la prueba de bienestar fetal. Y la ecografía obstétrica, ¿no es cierto? La ecografía obstétrica es un método también importante que nos ayuda a determinar el bienestar fetal, sobre todo los perfiles, perfil biofísico ecográfico, perfil biofísico fetal
y las ecografías Doppler de los diferentes vasos. Esto también se va a ver en una práctica y en un seminario también, me parece. En una teoría y en un seminario. Para ir terminando, es importante que ustedes conozcan que la administración que tenemos que tener cuidado en la administración de medicamentos durante el embarazo y que cada medicamento lo podemos clasificar dentro de una categoría dentro del embarazo, dependiendo de que sea un embarazo demostradamente inocuo para su administración durante el embarazo o comprobadamente perjudicial durante su administración del embarazo. Esas categorías son la A, B, C, D y la X, siendo los medicamentos incluidos en la categoría A los de menor riesgo en su administración durante el embarazo. ¿Por qué? Porque estudios controlados en humanos han demostrado que no hay un riesgo para el producto de la gestación, hasta los incluidos en la categoría X, que son los que están totalmente contraindicados durante el embarazo, porque estudios han demostrado que son potencialmente teratógenos o perjudiciales durante el embarazo. Y están los puntos intermedios, ¿no? La categoría B, no hay riesgos descritos para el feto humano, pero sí para fetos en animales de experimentación. La categoría C, en la cual no puede descartarse que haya riesgo fetal. Y en la categoría D, donde pueden haber indicios de riesgo fetal, ¿no? Y que solamente estos medicamentos ya los administramos cuando es totalmente imprescindible administrarlos durante el embarazo. Bueno, siempre nuestro objetivo es tener a nuestros recién nacidos sanos, a una madre sana y una familia feliz. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo más importante de, de todo lo que hemos conversado hoy día? Bueno, el enfoque de riesgo juega un rol importante en la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Entre el 15 y el 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo y en estos se concentra hasta un 60% de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. El control perinatal es indispensable para mejorar la salud materna y perinatal. Indispensable. Es de suma importancia instruir a las gestantes sobre los signos de alarma. El adecuado registro de la información es imprescindible. Esto no lo mencioné textualmente, pero cuando veíamos las tarjetas de control prenatal y cuando revisamos la información registrada en las historias clínicas, vemos que muchas veces está incompleta, muchas veces no tenemos la información relevante y muchas veces esa información no nos permite llevar un control prenatal adecuado posteriormente y tampoco nos permite gestionar ni nos permite hacer estudios de investigación. ¿Por qué? Porque la información está incompleta o está mal registrada. Entonces, el adecuado registro de la información es imprescindible, tanto para nuestra paciente puntual, como para realizar estudios de investigación, como para gestionar recursos. La mayoría de causas de muerte materna son previsibles o prevenibles. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en el riesgo, detectamos a la paciente de riesgo y actuamos sobre ese riesgo, vamos a disminuir grandemente la mortalidad materna, siempre y cuando actuemos precozmente. Y la participación informada de la población es necesaria para mejorar la salud materna. No es cuestión solo de la gestante. El embarazo es un tema que involucra que debería involucrar
a toda la familia y a toda la comunidad, para de esta forma realmente tener un impacto positivo y bueno sobre la salud de nuestra gestantes. Muy bien, chicos, eso es lo que se había preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Ilan. Doctor, una pregunta. En cuestión al parto vertical del que mencionó al inicio, este se podría decir que es beneficioso, pero puede existir riesgos en el momento de que se reciba el feto en el parto, o no hay riesgos de que pueda haber lesiones o algo así. A ver, Ilan, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque parte de la justificación, entre comillas, que nos inventábamos era que el parto vertical se podía asociar a mayor cantidad de riesgo, por ejemplo, de desgarros grandes, ¿no? Este, esa era la misma justificación que teníamos para realizar episiotomías, por ejemplo, ¿no? Eh, Esto no es del todo cierto. Ahora, si tuviera que contestarte estrictamente tu pregunta, te podría decir que en algunos casos sí. El parto vertical podría efectivamente aumentar el riesgo de desgarros grandes, este, pero no siempre es así. El arte, es por eso que la medicina es un arte, no solamente es una ciencia, es un arte. Y el arte está en saber evaluar adecuadamente a cada paciente y darle a cada paciente lo que sea mejor para ella. ¿Ok? Yo cuando mencionaba lo del parto vertical fue porque es la forma fisiológica de dar a luz. Es lo que tiene más sentido, es lo que es más lógico. Y es lo que se hace desde tiempos inmemoriales, ¿no? Nuestras comunidades eh, en las cuales no ha llegado la civilización, entre comillas, o nuestros pueblos más aislados, dan a luz de forma vertical. En la prehistoria se daba a luz de forma vertical, porque esa ayuda de la fuerza de la gravedad es muy beneficiosa para el progreso del parto. Riesgos siempre van a haber, también en los partos realizados en posición de litotomía, de cúbito dorsal, también hay riesgos. ¿Ok? Eh, Esa norma que enseñé justamente da recomendaciones para que el parto vertical se lleve con el menor riesgo posible, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? José, Sí, doctor, buenas tardes. ¿Aló? hola. ¿Escucha? Sí, sí, José, Sí, sí, te doctor, escucho. comentaba con respecto de eso de los movimientos, los 10 movimientos de completar, Ujú. ¿no? ¿Qué pasaría si la complicación o lo malo sería cuando se tarda o se ve mucho, que se mueve poco, pero si se mueve mucho y siempre completa todos los días en una hora esos 10 movimientos, ¿habría algo de malo con al respecto? No te entendí bien. ¿Me dices si los completan muy rápidamente? Claro, todos los días de la semana los completa en una hora. ¿Habría algún problema con A eso? ver, mira, conceptualmente lo que se deben llevar es el concepto. Y el concepto es que los movimientos del feto son un índice de bienestar fetal. Y la ausencia de movimientos de feto es un índice que nos puede orientar, lo que no siempre significa que el feto esté comprometido, pero sí que nos puede orientar a que el feto, el estado fetal está comprometido. Si el feto completa sus movimientos rápidamente, nos hace pensar que el estado de bienestar fetal
es bueno. Eso es lo que deberíamos concluir. ¿Ok? Ahora, si completa en 1 hora y después en las 23 horas siguientes del día no se mueve, bueno, eso no es normal, ¿no? Por eso que les especificaba que ese cuadro era un formato que usamos en la unidad de vigilancia fetal del hospital y que hay otros cuadros también, ¿no? Pero es una estrategia como para acercarnos a, a un diagnóstico de una alteración precoz del bienestar fetal. ¿Tiene fallas? Por supuesto que tiene fallas. Nada de lo que he mencionado acá garantiza un resultado positivo, pero sí tenemos que seguir las normas y tenemos que seguir los, em, los protocolos y las guías, porque es la mejor forma de acercarnos a disminuir el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Garantía de que no haya complicaciones no vamos a tener. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es muy importante que la parte... A ver, Carmen. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta Sí, era si aquí en el Perú, en hospitales grandes, se implementa el parto vertical o no. en el hospital, Ujú. sí, mira, yo te hablo por mi hospital, sí, hay parto vertical en el hospital Regollati. No había antes, pero no había ni siquiera había las camillas adecuadas para parto vertical. Ahora sí, hay, no en todos los casos, porque depende también, obviamente, de la preferencia del ginecólogo, ¿no? Y depende del caso, pero sí hay camillas incluso especiales para parto vertical en el Hospital Revalliati. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Muy bien. Bueno, de esta presentación van a salir algunas preguntas para el examen también, ¿ok? Entonces, toda la parte conceptual la deben conocer. La norma técnica deben conocerla, sobre todo las partes que hemos remarcado, ¿ok? Eso es fundamental para que tengan siempre grabado la importancia del control prenatal y lo complicado que puede ser para la salud de las gestantes el dejar de hacerlo, ¿no? Un reflejo de esto lo hemos tenido en estos años de pandemia. Bueno, chicos, eso es todo. Les agradezco mucho su atención, su participación también y nos vemos pronto. Cuídense. Chao.